elásticas permiten producir geometrías curvas de una manera muy sencilla, ¿sí? De una manera muy económica. Si nosotros comenzamos a pensar, por ejemplo, en fabricar un panel que tenga una doble curvatura, y pensamos en cómo tenemos que fabricarlo, tenemos que pensar en arquitectura. Primero, tenemos ventajas estáticas. Simplemente nosotros podemos generar componentes que están flexionados y que guardan energía y que tienen una capacidad estructural, y que a la vez esa capacidad estructural se da por la curvatura que nosotros inducimos en el componente, o también soluciones cinéticas, básicamente. Porque como lo mencioné antes, una estructura elástica, aprovechar esta reversibilidad de la deformación elástica para generar movimiento, ¿sí? Lo que hicimos en este caso, por ejemplo, fue desarrollar todo un protocolo de comunicación con el usuario dentro de la estructura, para que la estructura pueda adaptarse, por ejemplo, a si hay muchos usuarios, la estructura podía abrirse o cerrarse, ¿sí? Ustedes pueden ver el diseño de la estructura, son dos especies de hojas. Si alguien tocaba la estructura, por ejemplo, habían sensores haptics en la estructura para que haya una respuesta en tiempo real entre el usuario y la estructura. Entonces, lo que se genera aquí es una comunicación distinta. El usuario, la estructura no pasa a ser algo más vivo, y hay una interacción distinta entre estructuras de alto rendimiento, ¿sí? Tengo la suerte de estar aquí, y esto solo como una noticia de lo que va a venir, ¿sí? Actualmente estamos trabajando con la UTLA, con la Universidad de las Américas. Estamos trabajando en un proyecto, una continuación básicamente de lo que sería esa estructura de bambú acá. Genera una trayectoria curva, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la ventaja dentro de todo esto? En la estructura anterior, toda la curvatura estaba concentrada en el nodo. Teníamos líneas rectas, básicamente. Estos cilindros se despliegan rectos. En este caso, la curvatura está concentrada no solo en el nodo, sino también en el cilindro. Esto lo que nos permite es ampliar el campo de diseño y también tener superficies mucho más continuas, mucho más suaves, ¿sí? Les invito cordialmente. El 10 de julio, en teoría, tenemos la inauguración de la estructura. El profesor Mark Poli vendrá también a dar una conferencia ese día. Y muchas gracias por la invitación. Compartirnos de estas experiencias. En realidad tengo muchas cosas por preguntarte, pero creo que deberíamos empezar solo con algo. ¿Qué software usaste al principio de tus experiencias? Porque yo vi incluso el soporte de Autodesk, ¿sí? ¿Y qué chance, igual basado en tu experiencia, que al final nos contestaste con los límites son los que nos da la creatividad de los diseñadores, ¿no? ¿Qué tan recomendado es introducir en los ejercicios de aula? Nosotros estamos limitados a lo que el software nos permite hacer, básicamente. Quizás a veces creemos que tenemos una flexibilidad enorme, pero básicamente nosotros estamos limitados a lo que el software nos permite hacer. Si utilizamos CAD, por ejemplo, no podemos hacer superficies de forma libre, o sea, por AutoCAD, por ejemplo. Necesitaríamos un paquete de NURBS o un paquete de VREP para poder generar estas formas libres, si no, AutoCAD no está diseñado para eso. Entonces, básicamente, el software comercial nos permite hacer lo que los programadores del software nos permiten diseñar, básicamente. En este aspecto, me parece, como experiencia, muy importante empezar a la programación desde etapas tempranas en el diseño. La programación en el diseño es algo esencial, ¿sí? Por ejemplo, se popularizó mucho lo que sería programación visual a nivel de paquetes de diseño. Por ejemplo, Rhino es un programa muy popular actualmente, y se hizo popular justamente por el desarrollo de Grasshopper, ¿sí? Grasshopper es esta interfaz de programación visual en la que yo tengo un poco más de control de los procesos que en Rhino, ¿sí? Puedo desarrollar algoritmos. Nosotros desarrollamos nuestros plugins, nuestros motores, nuestros algoritmos. Los podemos implementar tanto en Rhino como en Blender, como en Revit, porque todo el motor detrás está programado en ya sea C++, Python, C#. Entonces, desde un punto de vista de diseñador, yo como diseñador, me parece fundamental introducir la programación en etapas tempranas. La
programación de etapas tempranas lo que nos permite es justamente diseñar fuera de lo que los paquetes comerciales nos permiten hacer. En base a su experiencia, ¿es lo mejor poner la fibra de carbono en forma vertical, horizontal o entrecruzadas para el nuevo material? A ver, todo depende de la aplicación y esa es la ventaja de los materiales compuestos. Que nosotros podemos, como lo mencioné antes, nosotros podemos customizar al máximo el material, el comportamiento del material, y depende de la aplicación. Evidentemente, en este caso, por ejemplo, nuestro argumento es tener estos elementos planos o lineales. La mejor forma de desarrollar esos componentes es de una manera horizontal. De considerar los puntos críticos en cuanto a las emisiones y esas cuestiones. Mi pregunta sería qué tan avanzados están los aspectos de fallas seguras o fallas controladas, ya que, como hablamos de arquitectura, o sea, partió de ahí de la creación de edificaciones, y siempre una edificación no tiene no es eterna una edificación. O sea, sí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nosotros procuramos con el diseño computacional y estos nuevos sistemas estructurales? Es que básicamente haya mucha redundancia. Entonces, por ejemplo, en la estructura de bambú hubieron algunas... ustedes pueden ver, por ejemplo, que el bambú es un material completamente regular. Trabajar en simulación con un material natural es extremadamente complicado, porque no podemos predecir con exactitud cómo va a flexionar el material, porque quizás la sección del material va a ser un poco más gruesa, un poco más delgada. El corte fue de una latilla fue a los 4 años, la otra fue a los 5 años, entonces es muy difícil predecir eso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la estructura de bambú lo que teníamos era muchísima redundancia en las latillas. Y al no tener esa certeza de cómo se iba a comportar el material, por ejemplo, si hubiésemos usado una fibra de vidrio, una fibra de carbono, teníamos que garantizar esa redundancia. Entonces, ¿qué es lo que pasó, por ejemplo, en la estructura? Que hubieron ciertas latillas que se rompieron. Y eso no fue nosotros calculamos todo para que si hay unas latillas que se rompían dentro sobre todo en los nodos, porque es la parte donde más flexionaba el material, si se rompía no iba a haber ningún compromiso estructural, porque había mucha redundancia dentro de la estructura, porque en vez de tener una sola latilla que iba a soportar todo el peso y que si esa latilla colapsaba, todo se venía abajo, teníamos muchísimas latillas dentro del sistema. Entonces eso nos permitía que, por ejemplo, se tienen que romper muchas latillas para que la estructura colapse. Y eso es uno de los aspectos muy importantes dentro de la exploración de estos nuevos sistemas estructurales, es básicamente la redundancia. O sea, no tener, como en el caso, insisto, de una columna o una viga, que si falla una columna, se viene abajo todo. Buscar esta redundancia dentro de la estructura. Y eso es lo que en general buscamos dentro de nuestros
indica la textura que tiene una persona. Y esta tiene la ventaja de que está normalizada. Entonces aquí vamos a poder ver detalles de las fibras musculares y su ubicación 3D con respecto a esta persona. Ya, siguiente por favor. Entonces la idea es que nosotros podamos tener dos rubber sheets de dos personas y hacerles calces, ya que están normalizados, sabiendo el punto de la una con respecto al punto de la otra, y de esa manera saber si es que es de la misma persona o no. Siguiente por favor. Entonces, otros modelos alternativos de otros autores, los cuales utilizan Osiris, que es como un open source, y evaluamos que en dos datasets. El dataset que les había mencionado que capturamos con diferentes dilataciones, hicimos un subset de 50 sujetos, los sujetos de test, es decir, la red no vio estos sujetos mientras entrenó. Y sacamos un subset de 500 imágenes y otro de 2000 imágenes. El de 500 imágenes tiene 10 imágenes por iris, entonces son muy parecidas las dilataciones entre sí. Pero el de 2000 imágenes tiene 40 dilataciones por cada una, es decir, la imagen más dilatada con las menos dilatadas van a ser muy distintas. Y entonces ese es un reto mayor de poder encontrar una persona en ese dataset. Como vemos aquí, el D' para el dataset de 500 es mejor usando las spin images, seguido del modelo de, seguido de los dos de redes convolucionales de DexNet y ResNet 18, y después le sigue el modelo propuesto de RubberSheet. Pero para el para el dataset de 2000 imágenes, ahí cambia un poco y RubberSheet es mejor que todos los de redes convolucionales y también que Osiris, y solo es superado para el modelo de Spin Images. Y acá podemos ver un ejemplo de las distribuciones, como estos métodos separan mucho mejor las distribuciones de interclase e intraclase. Entonces, de esta manera podemos verificar que nuestro método propuesto puede separar efectivamente las distribuciones de sujetos del mismo sujeto versus distintos sujetos. Siguiendo que captura el iris con luz frontal y lateral visible en varias perspectivas. Adquirimos un dataset de 26 dudas. Muchas gracias. Por tan interesante charla. A continuación tenemos la ronda de preguntas donde les invitamos a nuestro público a que participe activamente. El escaneo 3D de iris, ¿te gustaría a ti? Entonces yo me animé y le dije sí, encantado. Así que más bien por el lado del profesor fue que se dio el tema. Y ya una vez con un tema listo fue muchísimo más fácil avanzar, porque ya tenía claro mis objetivos y iba haciendo todo de acuerdo a apuntar a que se vaya cumpliendo, a que yo me logre graduar en un tiempo razonable. Muchas gracias por la pregunta. Ahora como tal al odontólogo, y de la misma manera que él pueda visualizar lo que estaba realizando y maniobrar como tal. ¿Okay? Así. Aquí esta parte es el proyecto que yo realicé en cambio de tesis, es un escáner 3D para prótesis de mano, ¿sí? Entonces, esto en base a qué nace, debido a que los escáneres 3D como tal son muy costosos, y esto carece mucho el acceso a las prótesis de mano como tal. Existen diferentes tipos de prótesis, ¿no? Desde las prótesis que son muy simples hasta las prótesis que ya son las biónicas, por ejemplo, que ya son muy complejas, ¿sí? Entonces, esto nace como enfocarse en una solución, ¿sí? Que, digamos, reduzca el costo en una parte del diseño de prótesis, que es, por ejemplo, la toma de medidas. ¿Cómo hacen ellos? Tienen las manos, ¿no es cierto?, que son afectadas por distintos accidentes. Entonces, este escáner, a través de fotogrametría, escanea toda la superficie de la mano y vamos a obtener las medidas como tal en menos tiempo y con menos costo, ¿no? Porque hay escáneres muy baratos, por ejemplo, que es para escanear piezas pequeñas que van desde los $200, pero los que son específicamente para estas aplicaciones van ya por los $60,000. Entonces, una inversión de esas es demasiado, especialmente en este país, para poder desarrollar las prótesis. ¿Ya? ¿Ya? Sí, entonces, la inicial es la investigación, que como tal
¿sí? Empiezan a identificarse las oportunidades, tanto necesidades como problemas que existen en el mercado, ¿ok? Entonces, aquí nosotros nos enfocamos en una solución, ¿no es cierto?, específica. Vamos a definir un nicho, ¿no es cierto? Hay pocas soluciones como tal que son integrales, ¿sí? Pero sí las hay, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces acá, posteriormente, aquí nosotros vamos a definir, ¿no es cierto?, las necesidades, las problemáticas, tenemos los requerimientos como tal, ¿sí?, que necesitamos solventar, y pasamos a la ideación, ¿ok? En la ideación empezamos, ¿no es cierto?, a generar ideas, bocetos como tal, un árbol de problemas, vamos a tener todo esto, ¿sí? Entonces vamos a ir enfocando cómo se puede solucionar el producto, pero recién aquí estamos en la fase inicial, ¿verdad? Aquí es donde nosotros nos inspiramos a medianoche a pensar la solución, ¿ya? Entonces ahí se nos ocurre y empezamos a bocetar como tal. ¿Listo? Entonces, posteriormente pasamos a la fase de prototipado, pero tenemos que tener en cuenta que en esta parte de la ideación tenemos que ya haber solventado algunas pruebas, ¿no es cierto? Tener cierta validación por parte interna, parte del cliente también, para saber qué es lo que se quiere solventar, para empezar a prototipar. ¿Ok? Entonces, aquí existen algunas formas de prototipado. Sí, por ejemplo, tenemos impresión 3D, podemos hacerlo en yeso, podemos hacerlo en esponjas, en cartón, en corte láser, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a empezar a hacer, ¿ya? Y en la fase de prototipado también empieza lo que es el modelado 3D, ¿ok? Entonces, esto es algo importante, ¿por qué? Porque en el modelado 3D ya tenemos también otras herramientas, ¿no? Que empieza el modelado, por ejemplo, paramétrico, ya empieza la parte de trabajar a través de ecuaciones para poder generar distintas variables dentro del producto como tal, hacer variaciones o configuraciones del producto, ¿sí? Y empezamos aquí a ver la parte estética y funcional, ¿sí? Entonces, aquí por ejemplo, ustedes ya han de empezar a desarrollar productos, ¿no es cierto? Ya los de octavo ni se diga ya. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿qué técnicas ustedes han utilizado para prototipar?